video voy a hablar un poco más acerca de la psicopatología y la influencia que tienen los genes y el ambiente en esto. Por ejemplo, en la depresión hay un transportador de serotonina y el gen que codifica este transportador puede llevar a que uno sea vulnerable a la depresión. Si tienes las 14 repeticiones de este gen, que es considerado el gen corto, el alelo corto de este gen, eh, tienes mucha más predisposición a desarrollar depresión que si es que tienes el de 16 repeticiones, que es el gen largo. Pero lo interesante de esto es que realmente, si tú heredas del corto, solo desarrollas depresión si es que has estado expuesto a conflicto interpersonal. Por ejemplo, si has sido criado en una familia conflictiva o estrés en el presente momento, por ejemplo, una pelea en el trabajo con tu jefe, con una novia, con amigos. Estas cosas son las que desembocan en los episodios de depresión, porque además una cosa que hay que entender es que la gente con depresión no es depresiva en sí, sino que más bien tiene como episodios de depresión donde recae en sus síntomas y esto normalmente es alrededor de un conflicto interpersonal. Entonces aquí le vemos al alelo corto, ese de short en inglés, es el alelo corto, que codifica el transportador de serotonina. Y cuando tienes defectuoso este receptor de serotonina o transportador de serotonina, hace que tengas menos serotonina en la sinapsis, no se recicla bien la serotonina que se produce. En cambio, si tienes el alelo largo, tienes mucha menos probabilidad de desarrollar depresión, mucho menos vulnerable a esto. Y nuevamente aquí vemos que se encuentra el cromosoma 17, este gen del transportador de serotonina, justamente en esta área del cromosoma de aquí. Aquí es donde vamos a encontrarle um, al gen del transportador de serotonina. Y nuevamente, como podemos ver, aquí está la área promotora de este gen, ¿okay? Que es lo que justamente habíamos visto en los anteriores videos. Okay. Entonces, la epigenética es este tema súper interesante donde se puede ver cómo el ambiente puede afectar el genoma en la forma en la cual está empaquetada sin alterar la secuencia en sí de ADN. No es que cambian los nucleótidos, sino cambia cómo se expresa, porque cambia cómo se empaqueta el ADN y todo lo demás. Entonces Lamarck fue uno de los primeros en proponer esto. Todo el mundo se rió cuando él propuso esto. Él decía que si es que tú te pintas el cabello, de alguna forma tus hijos van a heredar eso. Y obviamente cuando uno se pinta el cabello, no, tus hijos no heredan eso, pero sí hay cosas que uno hace en vida que pueden alterar lo que tú después heredas a tus hijos. Entonces eso es la cosa interesante acerca de la epigenética. Por ejemplo, durante el embarazo es una época donde hay mucha influencia epigenética. Esto es un estudio famoso que se hizo en 1944, donde hubo la Segunda Guerra Mundial y hubo la hambruna holandesa. Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis no dejaban o cerraron, digamos, ciertos caminos que llevaban el alimento a Holanda y hubo una hambruna enorme en toda Holanda. Y lo que hicieron fue estudiar niños que nacieron de embarazos durante este año. Niños que estuvieron se estuvieron desarrollando durante el primer trimestre, durante esta hambruna, tuvieron más vulnerabilidad de desarrollar estas enfermedades. Y no solo esos niños, sino sus hijos. O sea, los nietos de estas mujeres embarazadas, que estuvieron embarazadas en el primer trimestre, tenían mucha más predisposición a problemas de corazón, obesidad, hipertensión, todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico. En cambio, si es que estaban embarazadas en el segundo trimestre, eran más problemas renales y de pulmón. Y en el tercer trimestre, ahí vemos diabetes, depresión, esquizofrenia y trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, lo que es interesante de esto es que, claro, cuando el feto se está desarrollando en un ambiente en el vientre donde no hay mucho alimento, es decir, la mamá no está comiendo bien, está desnutrida, te puede llevar a la obesidad, claro, porque el cuerpo del bebé dice, necesitas acaparar todo el alimento que te dan y necesitamos bajar el metabolismo para guardar como grasa toda la comida que tú comes, porque estás naciendo en un ambiente donde no hay mucho alimento. Entonces, así es como podemos ver cómo la epigenética es como la adaptación de los genes al ambiente. Y lo mismo con trastorno antisocial de la personalidad. Te puede servir ser un antisocial si es que no hay mucho alimento en el lugar en el cual te estás desarrollando. Porque nuevamente puedes tomar ventaja del hecho de que hay poco alimento, el tener este trastorno que lleva a que uno tenga poca empatía, esté pensando solo en uno, ayuda a que uno sobreviva.
Entonces, hay dos tipos de epigenética. El que acabamos de ver son epigenética del desarrollo, que es justamente lo que hace tu mamá durante el embarazo, y la epigenética ambiental son cosas que uno hace de adulto antes de tener hijos, antes de estar embarazada, que ya afectan a los óvulos en el caso de las mujeres y los espermatozoides en el caso de los hombres. Entonces, hay cosas que uno hace durante su vida que pueden dejar marcas epigenéticas en los genes de los óvulos y de los espermatozoides. Ok, ¿qué es la epigenética y qué marcas dejan? Entonces, esta cosa azul oscura que ustedes ven aquí es ADN, ¿ya? Y estos círculos azules son histones, son proteínas con las cuales se enrolla el ADN, ¿ya? Mientras más enrollado está el ADN, más difícil es que se transcriba ese gen. Y si no se transcribe, entonces no se expresa el gen. Entonces, cuando hay grupos de metil, ¿sí? Aquí como dice, grupos de metil al ADN, esto básicamente hace que se enrolle más el ADN en estas proteínas, haciendo que sea más difícil que se expresen. En cambio, cuando tú pones grupos de acetil, ahí le enciendes al gen, haces que se desenrolle el ADN de estas proteínas en las cuales está enrollada y es más fácil que el ARN polimerasa, que es justamente la enzima que uno necesita para producir ARN, se pueda pegar a la secuencia y pueda hacer la transcripción. Hay un video que les puse en el D2L, por favor lo revisan, acerca de la metilación, les va a indicar cómo es que el ADN se enrolla básicamente alrededor de los histones. Ok, este es uno de los experimentos más famosos que se ha hecho en epigenética. Básicamente agarraron mamás ratas, ¿sí? Y eran mamás que ya tenían metilado uno de los genes para la oxitocina y el receptor de glucocorticoides, y vamos a hablar más de eso en un momento. Y lo que encontraban es que, bueno, hay buenas mamás y malas mamás. Estas siglas que ven aquí, LGABN, a lo que se refieren es conductas de lamer, limpiar y dar de lactar. Viene de licking, grooming, en inglés, pero a eso es lo que se refiere en las siguientes diapositivas cuando vean estas siglas, es lamer, limpiar, dar de lactar. Entonces lo que encuentran es que hay ciertas mamás que son muy buenas mamás, que lamen bastante a sus crías, les limpian, les dan de lactar durante la primera semana de posparto. En cambio hay otras mamás que no son buenas mamás y que no les dan mucho de este cuidado a sus bebés. Y estas mamás lo que tienden a hacer es que sus hijas también son malas mamás. Entonces, si es que tú tienes una buena mamá, ¿sí? Si tú eres una ratona mujer o hembra, digamos, tú también vas a ser buena mamá, ¿ya? Si tú en cambio tienes una mala mamá, que abandona a tus crías, no les lames mucho, no les das de lactar mucho, entonces tú también vas a ser mala mamá cuando crezcas. Entonces pensaban, esto debe ser genético, debe ser que las malas mamás pasan genes de ser malas mamás a sus hijas. Pero lo interesante es que cuando agarraban a una mala mamá y le quitaban sus crías y le daban a una buena mamá, encontraban que se volvía una buena mamá esta cría. Aunque había nacido de una mala mamá, al cambiarle de mamá se volvía una buena mamá. Entonces, esto lo que te indica es que no es genético, porque si fuese genético no importaría que tú le cambies de mamá. Lo que se encuentra es que esto es epigenético. Entonces, lo que encuentran es que, de alguna forma, el tener una buena mamá hace que cambie la expresión genética para que tú seas una buena mamá y también para que haya una atenuación de las respuestas de estrés. Lo que encontraban es que cuando los ratones nacían de una mala mamá, no solo que las hembras se volvían malas mamás cuando les tocaba, sino que también se volvían adultos ansiosos, ¿ya? Y si ustedes se ponen a pensar, esto es algo que puede ser útil en una parte de sobrevivencia, porque si es que tú tienes una mamá que no te pudo dar mucho de lactar, ni te pudo lamer, ni te pudo cuidar, capaz es una indicación de que el ambiente en el cual estás naciendo es bastante hostil. Y esto te indica que capaz tú tienes que ser ansioso para poder cuidar de ti mismo y poder sobrevivir en ese ambiente. En cambio, si es que tú naces de una
buena mamá, capaz te indica que el ambiente es un ambiente sano, sin tanto estrés, entonces capaz no tienes que ser un adulto tan estresado. Entonces, eso es lo interesante acerca de esto. ¿Cómo es que cambia el nivel de estrés de las crías? Es a través del receptor de los glucocorticoides. Entonces, lo que encuentran es que un incremento en la expresión del gen de los glucocorticoides hace que uno sea menos estresado de adulto. ¿Por qué es esto? Es porque este receptor de glucocorticoides es esencial para la retroalimentación negativa que uno tiene cuando se estresa. Entonces, lo que tiende a pasar es que cuando uno se estresa, botas cortisol, que es una hormona de estrés, y tu cuerpo va regulando los niveles de cortisol para bajarlos eventualmente, para que haya homeostasis a través del receptor de glucocorticoides. Y esto ayuda a que haya la homeostasis y regula este eje del HPA, que se conoce como el hipotálamo pituitario adrenal, al tener un incremento en esta expresión de los receptores de los glucocorticoides. Y eso ayuda a que uno, cuando se estresa, se calme enseguida y no te quedes estresado. Entonces, gente que tiene poco de este receptor tiende a tener elevaciones en estrés que se mantienen altas. Y también encuentran que lo que tu mamá te lame también cambia el receptor central de oxitocina, haciendo que tú también seas una mejor mamá. Y nuevamente esto es un mecanismo no genómico porque no es que los genes cambien, sino que la expresión de los genes cambia. Entonces no es un silenciamiento de genes a largo plazo, pero no es algo que altera el ADN en sí. ¿Okay? La otra cosa interesante de este estudio es que si es que tú le inyectas grupos de metil a un ratón que ya tenía demetilado los genes, o sea que le habían dado amor y cariño, se volvían adultos ansiosos. Entonces tú puedes, incluso en laboratorio, aumentando grupos de metil, causar un cambio epigenético artificialmente en el laboratorio. Entonces, estos son los 3 experimentos que los pueden revisar a más fondo, que es justamente lo que les acabo de hablar. Y también, por favor, vean el video que les pongo aquí. Revísenlo, porque les puede ayudar a entender. Entonces, si nos metemos